Hola, Desi. ¿Qué tal? Hola, Desi. Pues no Hola, sabía hola. si eras tú, Hola. porque... Hola, Hola, buenas Pedro. tardes. Hola, Miriam Pedro. también por ahí. Buenas. Hola. Miriam va de Hola. cabeza. ¿Me oís? Buenas. Miriam, estás de Vas lado. de cabeza, Miriam. Ahora, sí. Ay, ahora. Ahora. ¿Qué ¿Tanto tal? tiempo? Pues nosotros Bien, bien. ¿Qué tal esas pepas? Pues muy aquí bien. están. bien. Aquí están. Hay dos. Hay un Pepe y una Pepa nueva. Pero valen por mucho. Son dos, pero valen por mucho. Ya, ya. No digo que son nuevos, que tú no los Ah, conoces vale, más todavía. Pepe. Yo Más creo que Pepas y Pepes. solo dejáis ¿Eh? entrar si se llaman Pepe. ¿Ya? A los nuevos solo se tienen que llamar Bueno, Pepe. hay uno que sí se llama Pepe a todo esto. Hay uno que sí. O sea que... No, es verdad. Es verdad. Es que para que lo sepáis, aquí Desi, que es de la editorial, nos ha puesto el Club de las Pepas. Claro, claro, sí, sí. O sea que aquí, bueno, pues encantada de Miriam, te toca. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué ¿Cuánto Hombre, tiempo Miriam. sin verte? Por fin. tal? Porque... Pedro, ¿cómo estás? Sí, ¿Qué la verdad, tal? Pepa, no nos vemos nada últimamente. No, sobre todo ayer nada. Nada. Pues chicos, chicas, encantada de estar aquí, estar presentando con todas vosotras las malas notas. ¿Tienes libro hoy, Miriam? Sí, tengo, para variar, que ya sabes que muchas veces se me olvida. Bueno, pues Pedro le conocéis perfectamente, lleva ya publicadas 2 novelas con nosotros, Los Ingratos, Premio Primavera, Los Incomprendidos, y este año hemos sacado, para los que echaban de menos su prosa, esta recopilación de artículos, en la que está, digamos que es una, si esto fuera el Corte Inglés, diríamos que es una selección gourmet de lo mejor de Pedro. Tenemos aquí todo un muestrario realmente de todo de su estilo tan personal, tan especial y que ha creado y ha generado tantos lectores, tantos comentarios y tantos debates. Porque Pedro tiene una característica que le convierte en uno de los autores que más nos gustan, porque es uno de los autores más comentados. Es imposible leer una novela de Pedro sin después tener unas ganas inmensas de ponerte a comentar con cualquiera que tenga al lado y que la haya leído. Con los artículos, pues claro, esto viene de ahí, de su entrenamiento, de su profesión y de su forma de escribir estos artículos maravillosos que siempre dan que hablar, que siempre te dejan totalmente traspuesto, trasconejado, conmovido, en fin, una maravilla. Me imagino que ya lo habréis leído. Además, este libro tiene otra virtud que me encanta, que no es tan común con las novelas, por ejemplo, no se puede hacer, que con cualquier sitio que lo empieces, puedes empezar a leer y puedes disfrutarlo por cualquier página que lo abras y te sumerjas en las historias que nos cuenta, que son todas, bueno, yo la verdad es que otra de las alegrías que me daba este libro a medida que lo iba leyendo, a medida que iba recibiendo artículos, aquí hay por lo menos 60 novelas, así que espero que le digáis vosotras cuáles son las que os gustaría leer y que él tome muy buena nota. Muchísimas gracias y Pepa, adelante. Bueno, yo estoy encantada de estar otra vez contigo, Pedro. No sé si darte un capón o darte un achuchón. Las dos cosas. Bueno, sí. Más que nada porque hay... tú pones artículos, pero si tu libro no pusiera artículos, yo diría que es un libro de relatos, porque tú nos cuentas vidas. Tú nos cuentas vidas de personas, vidas unas buenas, otras malas, otras... A mí la que me ha impactado mucho, porque yo soy hija de migrantes y sé lo que es la de Baba. Yo quiero un libro, yo voto por un libro, una novela. Podemos hacer como en Eurovisión, ¿no? Que se vota Sí, no, uno vamos a y votar. haga elegido, el autor tiene que escribir una novela. Bueno, también he reído y he llorado, pero sobre todo he llorado, y yo no soy de llorar, Pedro, no soy de llorar con la de Historia de un trasplante. Ah. A ver, yo imagino que todos estos artículos tuyos son durante años y años. Al volver bueno, al escribir el libro, ¿cuál es el que más recuerdas que te haya impactado? Pues mira,
Claro, uno tiene muchas facetas en la vida, ¿verdad? Las mías tienen que ver, las dos que conocéis de mí tienen que ver con lo mismo, que es con la escritura. Una tiene que ver con el periodismo, que eso lo llevo haciendo desde hace pues como 30 y tantos años. Que va, nadie lo diría. Claro, y esto de la novela es algo más reciente, ¿no? La primera novela es de 2015, entonces, bueno, ya han salido 3 novelas en este periodo de tiempo. Las 2 últimas más recientes. Y para mí es muy complicado. Yo siempre digo que soy un privilegiado, o sea, que creo que yo tengo la suerte de que todos los meses me pagan por hacer algo por lo que yo pagaría. Y eso es maravilloso. Mi mujer trabaja, la casa está pagada. Creo que quizá incluso hasta yo podría decir, mira, esto del periodismo lo puedo hasta dejar, ¿no? Pero es que me satisface mucho. Me satisface mucho porque es ponerte delante de la gente, gente con vidas muy interesantes. Por lo menos lo que yo hago. Historias a mí me hacen que me pregunte, ¿cuánto daría Pepa por tener a alguien así? ¿Cuánto daría Pepa, o Paqui, o José, o Miriam por tener delante a un tipo que ha matado a cambio de 100.000 euros? ¿Cuánto daría cualquier persona por tener delante a una mujer que se ha quedado en 38 kilos? Y ¿cuánto darías, ¿no? por convivir unos días con una mujer de 74 años adicta al crack y a la heroína, que te cuenta su historia? O sea, podría hablar de muchas historias que a mí me han fascinado, pero quizá me quedaría con una historia periodística. Fue la historia de Hugo. En las malas notas cuento la historia de cómo es una cadena de trasplante, ¿verdad? Pero hay un reportaje que hizo una vez de trasplante, que no está en este libro, está en otro, que se llama, que conté la historia de un chaval que se llamaba Hugo. Yo quería contar la historia de un trasplante desde el principio hasta el final, hasta que acabara bien. Y entonces, porque historias de trasplantes hemos leído muchas, pero yo quería contar una que abarcase todo, ¿verdad? Esa intemperie de los padres cuando llegan al hospital, ese horror de no saber, de esa incertidumbre. Y luego, bueno, poco a poco, el pasar de los días, te vas acostumbrando a lo que nadie se puede acostumbrar, es que tu hijo se pueda morir en cualquier momento. Cómo llega un corazón, cómo todo sale bien. Hugo, cuando entró al hospital, tenía 6, 7 meses. Hugo, cuando le conocí, sus padres eran de Canarias, entonces no tenían a otra gente, no tenían a otra familia en Madrid más que el periodista y el fotógrafo. Ellos entendieron el reportaje. Acompañamos a Hugo. En todo ese tiempo, Hugo estuvo 6 meses en el hospital hasta que llegó su corazón. En todo ese tiempo a Hugo le salieron los dientes en el hospital. En todo ese tiempo Hugo empezó a hablar sus primeras palabras, echó a andar. Hugo y sus padres vieron como 3 niños que estaban en planta fallecieron a la espera de un corazón. Y yo digo, y aquí creo que me vais a entender, creo que todo el mundo debería de ver alguna vez en su vida la cara de una madre cuando escucha: tenemos un corazón para tu hijo. Tremendo. Me acuerdo perfectamente de Deiva, estaba sentada a mi izquierda, y en el momento en que escuchó eso, se lo dijo el doctor Aroca a las 8 de la mañana en el Hospital de la Paz, estábamos hablando, y llegó, y ver esa cara, ¿no? Poder asistir a ese alumbramiento, a ese milagro. Y bueno, fue maravilloso ese reportaje, lo recuerdo, sigo hablando con la familia. Me hizo reflexionar mucho sobre la sanidad pública, lo que tenemos, que apreciamos. Ahora mismo, mientras estamos hablando aquí, hay una avioneta pagada por la sanidad pública que vale 20 y pico mil euros cada día, que está ahí para que vayamos a buscar un corazón, un hígado, un riñón, etcétera, de un órgano que alguien muy cercano y al que queremos puede necesitar en cualquier momento. Y eso es fascinante, que se pague con nuestros impuestos. Y es fascinante que haya cirujanos pediátricos que por 2.000 y pico euros, no mucho más, creedme, viven y se desviven por estos niños. Y es alucinante ver cómo operan a un crío que tiene exactamente la misma edad que su hijo o que su hija. Y cómo a veces esos niños se les mueren, o esas niñas se les mueren y ellos siguen adelante, llegan a casa, lloran mientras están luchando, pero luego al día siguiente saben que tienen que hacer otra operación. Y a mí, bueno, pues todo esto me lo enseñan los reportajes mucho, ¿no? Como los que hay en las malas notas también. Pero bueno, como me preguntabas por un reportaje que me marcase, yo te diría, que me haya marcado, yo te diría que ¿no? Este
Este me gustó sobre todo porque creo en las historias que tienen un final feliz. Creo que un periodista que, bueno, que le está dando algo al lector que tiene delante, y ese lector acompaña al periodista durante 15, 20, media hora, ¿no? 15, 20 minutos, media hora, creo que se merece, si ha llegado hasta el final, un final feliz. Y es una forma de despedir al lector con un beso o con un regalo, ¿no? Yo no habría sido la historia de este niño, por ejemplo, si Hugo hubiese fallecido del trasplante. Los 4, 5, 6 meses antes de trabajo los habría tirado a la basura y esa historia no la habría publicado. Pero sí que creo en el periodismo como un espejo a veces y creo que hay historias que nos interpelan, que nos conmueven. Me imagino una madre que hubiese leído el reportaje de Hugo en medio de su miedo y en medio de ese vendaval que solo tienen las madres, ¿verdad? Cuando se habla de sus hijos. Me la imagino leyendo este reportaje y viendo que acaba bien, la historia acaba bien. Y que hubo una madre que tuvo su miedo y que ya no lo tiene. Esto, ¿no? Es lo que te dicen, lo que para mí te tiene que decir el periodismo. Es tremendo. Por eso te decía que si no sé si un capón o un abrazo, pero sí que es verdad. También me impactó mucho el de la residencia, no me acuerdo el nombre, que llevaba 12 años. Isidoro. 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 Tremendo, eso también. Es que son tantos Pedros que no sé. Pues mira, la historia de Isidoro, yo quería contar una historia, claro, esto es lo de siempre. Yo creo que todo está contado en el periodismo, todo está contado. Pero la historia es que la cuente uno. Y creo que lo importante en el periodismo es el punto de vista, cambiar el punto de vista. Porque historias de residencias habréis leído 1000, historias de ancianos o de ancianas habréis leído 1000. Pero yo quería contar una historia que hablase de la soledad y de una soledad extrema. Pero, Pedro, perdona que te corte, yo es que lo he vivido porque he tenido a mi madre en una residencia y yo iba a verla, pero hay muchos que decían, es que nadie viene a verme. Es triste, es muy triste. Claro. Y yo quería contar esto, ¿no? Una historia de soledad cocinada a fuego lento, pudiendo estar allí con él, acompañarlo, etcétera. Y fue maravilloso, una persona que en 12 años sin recibir una sola visita, el hombre no entendía muy bien qué pintábamos allí. Imagínate, es como un náufrago que está en una isla y de repente llega alguien a esa isla, ¿no? Ni se lo imagina, ¿no? Y pasó una cosa maravillosa, le explica, un poco cómica. A Isidoro le explicamos que queríamos hacer un reportaje que hablase de su soledad, de cómo en España la soledad no elegida pues puede ser una cosa complicada de transitar. Entonces él accedió a hacer este reportaje. Bueno, a raíz de que publicamos el reportaje, el pobre Isidoro, y digo pobre entre comillas, estuvo recibiendo visitas sin parar durante meses en la residencia. ¡Qué bueno! Yo creo que estuvo maldiciendo la hora en que hicimos el reportaje. El hombre estaba ahí tan tranquilo en su habitación viendo sus películas del oeste y se le jodió todo aquello. Ya lo pone. Colas y colas de pesados que le iban a regalar una camiseta a los Asuna, que le llevaban unos libros, que le llevaban un bollo, que le llevaban ropa, que iban a hacerle compañía, que le querían sacar a pasear por el parque. Imagina a pobre Isidoro diciendo, dejadme en paz, ¿en qué hora con este hombre? Ay, bueno, hay una frase que define muy bien eso, dice, tú lo pones en el libro, la sociedad mira poco a sus mayores, cada vez negamos más la enfermedad, la decrepitud nos hace mirar para otro lado. Sí. Y es así. Y qué complicado debe ser manejarse ahí, ¿verdad? Sí. Porque, mira, la siguiente novela habla sobre esto. La siguiente novela, la que estoy escribiendo ahora, versa sobre la relación de la gente que... Miriam no está oyendo, ¿sabe? Miriam no lo oye. No lo oye, vale. No. Entonces, mejor. Así no me extraña. Entonces cuenta la historia de la relación de aquellos baby boomers con sus padres hoy en día. Y la relación de los baby boomers con sus hermanos con respecto a los padres. ¿Quién se come a papá este fin de semana? ¿Qué hacemos con mamá? ¿La mandamos a una residencia? ¿Quién se come el marrón este? ¿Quién se come esto? ¿Cómo al final acabamos manejando a los padres de un modo casi utilitario? Mira, el otro día escuché una frase que evidentemente la cogí y me la quedé para el libro, que era un señor mayor que decía que él se quería morir antes de que sus hijos lo desearan. Ostras, qué lástima, qué triste. Pero ¿sabéis de lo que hablo? Llega un momento en la vida en que los años, ¿verdad? Te aplastan tanto
que, aunque no lo verbalices, porque te parecería cruel, porque sentirías culpa, porque te parecería inhumano decirlo, hay algo en tu cerebro que te está diciendo, mi padre ya está tardando en morirse, o mi madre ya está tardando en morirse. Y eso es tremendo. Y me hizo gracia que ese hombre lo percibiera, ¿no? Una inteligencia muy natural y bueno, por eso a mí me interesa la muerte, me interesa la vejez, me interesa la enfermedad. Creo que allí donde hay una herida siempre hay un reportaje. Muchas veces los alumnos me preguntan, ¿tú cómo encuentras un reportaje? Yo les digo, busca la herida y tendrás el reportaje. Porque allí donde hay alguien que sufre, allí donde hay alguien que tiene un insomnio, allí donde hay alguien que está perdiendo el sueño porque está jodido, allí siempre hay una historia que contar. Por eso creo que todos tenemos una historia. Todos, absolutamente allí hay muchos que no entienden por qué sus hijos los han llevado allí. Ya. No entiende, es tremendo. El carril izquierdo para tomar la rampa A6. Bueno, nada. Sandra, estamos ya lo he quitado, ya lo he quitado. Bueno, yo en mi caso, mis padres se fueron ellos solos, o sea que yo no tuve ese problema, pero ahí había mucha gente conocida porque era un pueblo. Y hay una que se me quedó grabado porque me dijo, esto es la antesala de la muerte, Pepa. Digo, no fastidies. Se me quedó esa frase grabada y digo, bueno, se murió al poco. Tenía razón. Bueno, seguimos porque somos muchos hoy. Natalia, que trabaja en un hospital que tiene que ver muchas cosas también. Hola, buenas tardes, Pedro. Hola, Natalia, ¿qué tal? Bien, bien. Pues justo lo que ha dicho Pepa. Trabajo en un hospital, con lo cual el bloque latidos me ha llegado totalmente, claro. Hay otros reportajes que también duelen, incluso le he parado, el de Laura violada por su padre hasta los 16. Sí. Es súper duro, Y luego, lo que tú dices, yo al trabajar en un hospital, yo no estoy cara a esos pacientes, yo trabajo dentro, en la administración, con lo cual no veo ese sufrimiento directo con los pacientes, pero sí que veo cuando pasan esas niñas de anorexia, por ejemplo, por el pasillo, que parecen fantasmas, altas, guapas, pelo largo, que dices, no me lo puedo creer. Y tú lo describes muy bien, y duele cuando lo lees, lo bien que lo lanzas sin grandes, no sé, que lo dices muy normal, que todo el mundo lo entendemos, es el tú a tú. Y eso llega más, porque es como si te lo estuviera contando un amigo. Claro. Y realmente es lo que el lector quiere, es un amigo que te lo cuente. Claro. Fíjate, yo creo que sí, estoy de acuerdo con lo que dices, sé lo que quieres decir. Pero yo creo que en el periodismo, fíjate, así como creo que en las novelas hay que escribir pensando en el lector, yo siempre que escribo una novela pienso mucho en el lector, pienso en que sea fácil. Se ha perdido. Se va la wifi de vez en cuando. Pedro vuelve. Se ha congelado. Murió. Ya. Pedro. Se ha perdido durante un minuto. Bueno, nada más empezar. Vale, no, os decía. Yo creo que en el periodismo muchas veces hay que escribir contra el lector. Contra el lector. Porque todos tenemos nuestros prejuicios. Y es muy importante, yo creo que en el periodismo también te diga muchas veces lo que no quieres escuchar. Y llevarte de viaje a sitios a los que no quieres ir. Y tienes que saber que ha habido una persona que ha sido violada por tu padre y estas cosas existen. Y tienes que saber que hay chicas que se quedan en 38 kilos. Y esto existe. Podemos no verlo, podemos pasar de largo. Pero yo creo que el periodismo te tiene que llevar a estos lugares. A mí me interesa el periodismo que tiende puentes. Me interesa el periodismo que quita etiquetas. Casi siempre tendemos a etiquetar. Porque es muy cómodo. Esto es una puta, esto es un yonki, esto es un loco, etcétera, ¿no?
Yo creo que el periodismo tiene que explicar, porque si no explica, no está haciendo un favor a la democracia, no está haciendo su trabajo. El periodismo tiene que decir que esa chica tiene 22 años, se llama Lola, que le gustaban mucho las matemáticas, que tenía un novio que se llamaba Andrés, etcétera, y que luego acabó ejerciendo la prostitución por esto, pero si no explicamos las cosas, igual que pasa, ¿no? Con el tema de la enfermedad mental, alguien que tiene una esquizofrenia, ¿cómo no vas a explicar la vida de Marian, esa mujer que está ahí con 74 años? Esa mujer es una yonki, no, esa mujer es mucho más que una yonki. Es una mujer de 74 años que tiene una vida, que está en París, que tiene una hija con la que no se lleva bien, que le encanta la poesía, que escribe, etcétera, que le encantan las gambas, le gusta el vino blanco, que es muy divertida, que es muy insegura. Y luego también que vive en la calle, luego también que es adicta al crack, luego también que fuma heroína. Pero porque la explicación nos estamos contando nosotros mismos, son espejos que hablan también de nosotros, no somos muy diferentes. Todos estamos a 2 llamadas del móvil de que nos cambie la vida, de que nos reviente la vida. Mirad, el otro día estuve presentando la campaña anual de Cáritas de personas sin hogar. Qué duro. Estaba Manuel, sentado, que es un señor de 60 y pico años, que estaba viviendo en la calle, estaba una chica, se llama Estrella, una chica que venía de Honduras, que también vivía en la calle, 19 años creo que tenía, la edad de mi hijo. Y había otra chica que se llama María, que era mamá de un bebé que también estaba viviendo en la calle. Somos bastante intercambiables. O sea, yo podría ser ellos. Todos estamos a dos malas tiradas de dados para acabar muchas veces como los protagonistas de mis reportajes. Suena el teléfono y tu nieto necesita un corazón. Suena el teléfono y de repente te has quedado sin tus hijos. Suena el teléfono y te han dicho que tienes un tumor cerebral que le quedan 3 meses de vida. Con lo cual todos podemos ser protagonistas de un reportaje. Todos podemos ser protagonistas de un reportaje en un momento determinado de nuestra vida. Por eso conviene empatizar. Y por eso conviene ponernos en la piel del otro. Y por eso conviene, no distraernos de lo nuclear, que es lo humano, ¿no? Por eso a mí me interesa ese periodismo. Porque ese periodismo que tanto habla de los demás, siempre habla de mí. Sí, pero ese periodismo ahora mismo, tú pones cualquier canal y ahora mismo lo que se lleva es el criticar y no sé cómo decirte, como esta mañana he visto uno de la famosa rave esta que hay en Granada. Entonces tú ves, los chicos, no sé qué, y han acabado, ¡buah! ¡Qué risa! Estos, unos muertos de hambre y tal y no sé qué, con agua, vale. O sea, dices, lo que acabamos de ver entonces, ¿qué es? Porque este periodista que está allí te cuenta unas cosas y su compañero que está en el estudio te cuenta, ¿no estamos viendo lo mismo? Bueno, al final, esto es como un restaurante, ¿verdad? Hay todo tipo de comida y cada uno puede elegir lo que come. Yo hay cosas que no como. No. Y hay restaurantes en los que no entro. Claro. Y yo sé lo que me alimenta y lo que supongo que es sano para mi cabeza. Entonces, digo, que yo no creo que haya un periodismo malo. No creo que el periodismo sea malo. Creo que hay un periodismo malo. Igual que todo, ¿no? Y a mí lo que me interesa es esto. Son las historias que hablan de la gente. Son las historias que hablan de lo tuyo, porque todos tenemos un lado de la cama y todos tenemos algo que nos quita el sueño, un dolor. Y en eso nos parecemos mucho. Los insomnios son todos muy parecidos. Te levantas a las 3, a las 4, no puedes dormir porque hay algo que te preocupa. Lo que te quita el sueño es diferente, pero sí que me pongo los insomnios de los demás, porque yo paso muchas noches en vela, seguro que tú también, por muchas cosas, ¿no? Y por eso creo que a la gente el reporterismo lo tiene que llevar por ahí. Tiene que llevar por ahí. Y siempre digo lo mismo, pero es verdad que a mí me interesan los libros y los reportajes. Los reportajes que aparecen ahí, que te dicen, no estás tan solo, no eres tan raro. Que te dicen, no te creas que eres tan raro, que a mí me pasa lo mismo, te está diciendo del reportaje. O no estás tan solo, ¿no? Esta sensación de estar acompañados que nos dan las novelas, pero también ciertos reportajes.
incluso esos que tú dices que no te atreves a leer, seguro que también están diciendo cosas de uno, ¿no? Miedos, pavores que te entran, hay cosas que no quieres ni tocar, ¿no? Bueno, Pedro, dejo paso a mis compañeros. Un placer, como siempre, Muy bien. hablar y Muy bien, escucharte y nos vemos más. Muchas gracias. Tere. Hola, Pedro. Buenas Hola, Tere. tardes. ¿Cómo estás, guapa? Encantada de volver a estar aquí contigo. Igualmente. ¿Qué librería más bonita tienes detrás? Sí, han picado muchos. Han picado muchos, pero mira, es que no ¡Ah, llevo. es papel! No, es una cortina. ¡Ah, qué bonita! Pues es preciosa, ¿eh? Muchas gracias. Me encanta. Qué bueno. Bueno, lo que te iba a decir que yo lo he disfrutado mucho. Además, lo he ido leyendo pues a poquitos, porque es como leer un periódico, que hacía mucho que no leía un periódico así tan bonito, y ha sido una maravilla leerte. Me he emocionado 1000 veces con Isidoro, como decía Pepa, con Laura Cuevas, pero sobre todo con la muerte de los 3 hermanos, de los hermanos Ricard. Roca, creo que se llamaban. Ricard Roca. Ahí me lo has hecho pasar. ¡Qué mal! Pues Yo me sí, ponía en el papel de esa madre y decía, Dios mío, yo no lo soportaría. Pues fíjate, yo creo que coincido contigo, que hay libros que se leen del tirón, como el que se come una fabada, ¿verdad? Llegas con hambre a ese libro, te lo comes como una fabada y te dura nada. Y hay otros libros que se leen como igual que se come una lata de anchoas. Yo creo que este se come igual que una lata de anchoas. O sea, se lee igual que se come una lata de anchoas. A poquito. Claro. Te tomas un par de ellos y lo dejas. Es el típico libro que está bien para acompañar a otro, que te estés leyendo por ahí, una novela y eso lo tengas ahí. Me costó mucho elegir las historias para este libro. Entre otras cosas, porque ya es el tercer libro recopilatorio de reportajes. O sea, yo tengo 10 libros escritos, 3 de ellos son novelas, otros 3 son recopilatorios de reportajes y los otros son más, digo, tipo ensayo o de corte periodístico, pero más sobre un tema en concreto. La historia que refieres, la historia de los hermanos Ricard Roca, ¿cuánta enseñanza, verdad? Ahí tú dices que tú crees que no podría. Yo creo que no sería capaz. Uno piensa que no es capaz de soportar la muerte de un hijo. Y dices, bueno, 2 hijos, imposible. Imposible. ¿Y 3 hijos? Es que yo de verdad que acabé llorando a lágrima viva. Y 3 hijos de 6, 7 y 9 años en un periodo de 5. Claro, es tremendo, ¿no? A mí me costó mucho. Tenían una hija pequeña, viva, que era la mayor de todos. Creo que tenía la niña 13 años. En el patio en el jardín de la casa tenía una especie de zona con los restos de sus 3 hijos pequeñitos muertos. Es una enfermedad rara, una enfermedad genética que podría, digamos que podría haberse evitado estas muertes simplemente con un cribado neonatal en el talón. Cosas que no se hacen, ¿no? Porque supone que cuestan dinero y son terribles cuando te toca sufrirlas. Yo aprendí mucho de Marta, que el día y de su marido, en una casa estupenda, tenían un jardín estupendo, tenían una soledad y una tristeza estupendas. ¿Puedo hacer un inciso a esto que estás contando, Pedro? Es que creo que aunque no lo cubra la seguridad social, si lo solicitas, puedes tenerlo. No lo sé. Ese cribado neonatal, porque yo he conocido casos. Entonces, claro, evidentemente ellos tenían una buena posición social, se hubieran podido permitir el... No lo sé. Porque, bueno, después del segundo hijo y sabiendo que ella era la causante de esa enfermedad, creo que se podía haber evitado la muerte del tercero. Si te digo la verdad, después de tanto tiempo y como hay tantos reportajes en mi cabeza, no recuerdo la letra pequeña de este. Solo sé que sí, creo que era una adrenoleucodistrofia lo que tenían y es una enfermedad rara, muy jodida y sé que los colectivos demandan una serie de cosas referidas con esto que te digo, pero digo que no estoy como por no abundar en esto, porque ya no me acuerdo, ¿no? Pero seguramente tendrás razón, no lo sé. Pero digo, a mí lo que me enseñó Marta allí en su intemperie fue esto de la gestión del trauma, ¿no? Esto yo creo que lo hemos hablado una vez.
de cómo al final se vence todo. Y cómo la felicidad al final no tiene tanto que ver, o sea, sobre todo la felicidad, o un pequeño espacio de luz, o querer levantarte de la cama tiene que ver con cómo gestiones en la vida las cosas malas que te pasan. A todos nos van a pasar cosas malas. Sí. Y cuanto más años vayamos teniendo, más. Más nos pasan, Claro. cierto. Y a esta mujer le habían pasado cosas muy seguidas, muy malas, siendo muy joven. Y ahí estaba con su luz, y ahí estaba con su sonrisa, y ahí estaba con Pedro, ¿quieres un café con leche con azúcar o con sacarina? Ahí estaba con Pedro, ven, que te va a enseñar qué olivo más bonito tenemos en el patio. Oh, qué bien. Ahí estaba, ¿por qué no te quedas a comer? ¿Por qué no te quedas a cenar? ¿Por qué no te das un paseo por Girona, que es una ciudad muy bonita? ¿Y por qué? Y a mí eso me parece muy ejemplar. Que alguien en medio de su mierda y en medio de su dolor te pase su luz, ¿no? Y te atraviese con su luz. Y a mí me gusta que... Mira, tengo un nudo en la garganta ahora mismo, de verdad. Que yo creo que porque estamos y nos va a ver todo el mundo. Si no, yo estoy segura que ya se me habrían saltado las lágrimas. Pues llora, Tere, llora. Y está bien que el periodismo nos lleve a sitios así, porque te hace que el hecho de que tú estés en una silla de rueda sea una gilipollez. Te hace ver que el suspenso en matemáticas de tu hijo es una tontería. Te hace ver que tú ganes 850 euros al mes es una payasada. Te hace ver que tus problemas con el banco son inanes e intrascendentes. Porque siempre hay un dolor que te está cayendo como una colleja. Es un dolor del otro que te dice, ¿tú de qué te estás quejando? Alma de Dios. Es verdad. Bueno, y para destensar un poco, solo decirte que yo también reivindico los kioscos. Cuando yo era pequeña y mi padre me traía, me parece que te lo he comentado alguna vez, que yo vivía en un pueblo de la sierra, de la Sierra de Francia, y venía mi padre de Salamanca con sus tebeos para mí. Y cuando yo era pequeña, yo decía que yo quería ser de mayor, poner un kiosco en el pueblo para estar siempre leyendo los periódicos. Entonces yo me uno a tu reivindicación y quiero que vuelvan los kioscos a las calles. Pues fíjate, yo creo que si soy periodista es por esto, por mi amor a los kioscos. Un kiosco que era donde pasaba todo. Porque yo creo que el kiosco fue el primer internet. Tuvimos muchos. Ahí estaba todo. Estaba las noticias, por supuesto. Estaba los influencers, porque estaba en la portada de la revista Super Pop. Estaba, por supuesto, los juegos de azar, que ibas a comprar, o sea, perdón, sí, las apuestas, porque ibas a comprar los boletos, aquí los famosos. Por supuesto estaba el sexo, con todas las revistas porno que había por allí. Estaban los deportes, el color. Era un espacio muy pequeño donde pasaban muchas cosas. Y donde disfrutabas un montón. Yo cuando iba con mi padre a Salamanca, él entraba al mercado central y alrededor del mercado siempre ha habido, hasta hace no mucho, 3 o 4 kioscos. A mí me dejaba allí, me daba 25 pesetas o 50 y yo a comprar mis tebeos y a pasármelo allí de lo lindo. Y están cerrando los kioscos, claro, porque el papel se muere, el papel en prensa, ¿no? se está muriendo. Y yo me acuerdo, mi kiosco, todos tenemos un kiosco, ¿verdad? Qué curioso, todos tenemos un lado de la cama y todos tenemos un kiosco. Un kiosco que tiene que ver con el tiempo pasado, ¿verdad? Pues mi kiosco estaba al lado de la parada del 34, en casa de mis padres. Y un día después de un verano, yo ya tenía hijos, a lo mejor fue hace 10 años, regresé, fui a ver a mis padres, me bajé en la parada del autobús y en el suelo había un hueco, un rectángulo marcado. Igual que cuando quitas un cuadro de una pared, se muere mucho tiempo y queda el cerco. Pues vi el suelo. No serían más de 12 metros cuadrados, 13, 14, como muchísimo. Y vi que en ese hueco que ya no estaba, ahí, pues se nos habían llevado un montón de niños al barrio. Se habían robado la infancia. Había un ladrón de infancias que había venido por la noche y se había llevado a ese sitio, ese ascensor donde viajábamos en el tiempo mucho, ¿no? Era el kiosco. Y me parece fascinante y bueno, y eso de lo único que habla es que nos estamos haciendo muy mayores. Nada más. Sí, la verdad que sí. Que tendría más preguntas para hacerte, pero somos muchos, entonces lo voy a dejar. Solo decirte que yo cuando voy al IKEA también me venía con 2 o 3 lapiceros del IKEA. Para nada porque no escribo con lápiz. Claro, yo sí. Muchas gracias, Pedro. Nada, a ti, gracias. Hoy he visto un chiste de esos que ponen en las redes, que eran era como una viñeta de varias mujeres riéndose. Y ponía Pedro, una de las grandes ventajas de tener más de 50 años
es que hicimos nuestras estupideces antes de la llegada de Internet y de las redes sociales, y no hay ninguna prueba. Es verdad. Menos mal, Además, menos ¿verdad? mal. Total, sí, sí. O sea que digo, mira, bueno, seguimos. A ver, Chus. Hola, Pedro. Hola, ¿qué tal, Chus? Gracias. Es que siempre es un auténtico placer leerte, de verdad. Enamoras con tu... emocionas y enamoras. Y sobre todo haces usar esta cosa que tenemos encima de la cabeza que se llama cerebro y que últimamente nos la atontan demasiado. Qué bueno. Me han encantado muchísimos, pero sobre todo me quedo con el del chico que quería ser bombero, el reportaje. Ah, sí. Sí. También. Una historia terrible, ¿verdad? Sí, bueno, terrible, Sí, sí, sí. terrible porque se le quema el 95%, pero solamente he pensado, qué huevos que tiene, perdón, Sí, lo sí. siento, Pepa, qué huevos tiene este hombre que se rehizo de una cosa terrible, luchó y encima lo que acabas el artículo diciendo, has venido solo, que le dice el doctor, has venido solo. Dice, sí, ha sido muy divertido porque en hora punta soy el que tiene más espacio. O sea, este sentido del humor negro que muchas veces nosotros tenemos, sobre todo yo, cuando pasas tan momentos difíciles. Esto, ¿qué te enseña? A mí me... Porque es una cosa que voy a recomendar y voy a dar de leer a muchísima gente porque me ha impactado. O sea, Pues mira, fíjate, a mí los quemados me interesan mucho. Entre otras cosas, yo me quemé de pequeño, me quemé la pierna derecha y el brazo derecho los tengo quemados. Y recuerdo mucho aquel impacto. Y entonces siempre me han interesado. He escrito varias cosas de quemados y de todas estas la más amable, porque he escrito otras que han sido muy terribles, ¿no? Hay una historia que se titulaba El niño de fuego, que era una historia de un chaval que se llamaba Aleixo, que creo que no está en el libro. Que es un no. chaval que, bueno, historia tremenda. Iba con su padre iba con un camión de combustible, aquello estalló, que tuvieron un accidente y salió el hijo en llamas. Y el chaval, en vez de tomárselo como Jan Millastre, que es la historia que tú estás contando, pues lo tomó de un modo muy destructivo, drogas, violencia, y estaba en la mierda. La historia de Jan nos enseña un poco lo de antes. O sea, la luz, joder, la luz en mitad de la oscuridad. Un tipo, no me acuerdo, hablabas tú de eso que decía él. A mí me hace mucha gracia, decía que él en las barbacoas con los amigos se ocupaba de hacer el fuego. Y el tío, y yo decía, no me lo puedo creer. Un tío que con 95% del cuerpo quemado, que ha tenido que operarse 1000 veces, que en la cara es evidente que está muy deteriorado. Y que lo confundían con Michael Jackson. O sea, Michael es que Jackson, sí, el tío. va soltando chascarrillos constantemente. Mira, todos, y ya no te hablo de mi yo como periodista, sino te hablo de mi yo como ciudadano. Todos tenemos historias tremendas de vez en cuando, ¿verdad? Ahora mismo, Sí. a lo mejor, María Jesús, después de esto, pasan 2 horas y hablamos con alguien, nos llama una amiga, cuenta una historia terrible, un amigo. Cuando nos cuentan esto tan terrible, es munición que tenemos durante varios días, porque decir, yo no me puedo quejar, hay que vivir la vida, porque nunca sabes cuándo, ¿verdad? Este recorrido lo hacemos todos. Bueno, a mí me pasa una cosa, a mí con mis reportajes, cada semana hay una mujer que ha sido violada por su padre, que me recuerda, tú no te puedes quejar. Hay una madre que ha perdido 3 hijos y dice, ¿tú de qué te quejas? Hay un chaval que tiene el 95% del cuerpo quemado que me dice, ¿cuál es tu problema, Pedro? Hay una madre como Pilar, que está en cuidados paliativos, en el libro, ¿verdad? Con una hija de 10 años que sabe que se va a morir. Entonces, Pedro, ¿tú cuál es tu problema? ¿Cuál es la hernia discal que dices que te duele? Entonces, todo esto, yo creo que bien funciona como, bueno, como una advertencia, ¿no? Como una advertencia. Y a mí me gusta que la gente cuando se acerca a una web y enciende la web y abre un periódico y lee cualquiera de estas historias, la de Jan, una vez que lo ha terminado,
tenga muchas más ganas de vivir. Me gusta que sea así. Y a mí, por lo menos, yo me voy de los sitios así. Yo el día que estuve con Jan, en un pueblo de Girona de Lleida, ya no me acuerdo. Yo me fui con el depósito muy lleno, porque esta gente te llena el depósito. Sí. Dice, bueno, ¿cuál es tu problema, chaval? Sí. Déjate de chorradas y tira para adelante. Total, claro. Porque el periodismo también te tiene que decir, déjate de chorradas. Y el periodismo también tiene que despertar los sentidos, yo creo. Sí. No buscar el morbo, que quizá es lo que está más evocado. Pasaría horas hablando contigo, solamente gracias, por favor, sigue escribiendo y es gracias un auténtico placer. Gracias. Dejo pasar. Gracias, María Jesús. Gracias, guapa. Arsen. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí ando. ¿Qué tal? Bueno, decirte lo que te ha dicho María Jesús es volver a repetirme, pero realmente es verdad. Sigue escribiendo y gracias por todo. Mira, yo tienes, como has estado contando ahora, reportajes que son terribles porque, bueno, pues son más dolorosos. Pero a mí me ha gustado mucho lo de el tochito este que tiene de las felicidades pequeñas. Ah, sí. Y por cierto, que ha hablado, Tere ha hablado de los kioscos. Sí. Y a mí es que este trocito me ha gustado muchísimo porque me recuerda que es lo que llevamos hablando desde que ha empezado, que me recuerda muchísimo a mí, a mi infancia, todo. Yo con los kioscos, mi mejor amiga, su padre le faltaba una pierna y tenía un kiosco de prensa en todo el centro, o sea que y allí nos reuníamos todas las amigas, cuando salíamos del colegio, cuando nos juntábamos, o sea, siempre. Además cambiábamos las novelas pequeñas estas del oeste. Claro. Sí. Que las cambiábamos por, no sé si eran 10 céntimos o una peseta, algo así, o sea bueno. Que... Pero yo te iba a hablar, porque me acuerdo mucho de, además ahora del pueblo de mi marido, ¿vale? Que está en Segovia y es un pueblo pequeñito. Sí. Y la España vacía que se queda sin bares. Sí. Es curiosísimo. Sí. Porque es que realmente los bares ahora, y eso que dicen que España siempre ha sido un país con muchísimos bares vamos, por metro cuadrado. Y es verdad que dependiendo de cómo se vea, porque sí que en las grandes ciudades, pues los bares, vale, sí, pues mucho pues para tomar la copa y tal, pero en los pueblos se utiliza más como lugar de encuentro. Sí, más como social, más como casas, como tipos sociales para los pueblos. Y me ha llamado mucho la atención porque dices, se cierra el último bar, pero es que hay una frase que me ha gustado mucho y dices, detrás de cada tumba hay una historia, detrás de cada bar cerrado, centenares de ellas. Y qué cierto es. Sí, pues mira, yo creo mucho en lo extraordinario dentro de lo cotidiano. Cuando y todos estamos llenos de reportajes y todas las esquinas de todas las ciudades hay un reportaje. Me interesa el medio rural porque me creía ahí, claro, ¿cómo no me va a interesar esto? Yo no sé todos, seguro que todos tenéis algún pueblo en la cabeza. Yo he estado viviendo en un pueblo en el frío invierno, en un pueblo castellano de 80 habitantes, y lo sabéis vosotros igual que yo, ¿no? Esto de la importancia del bar. La importancia del bar como lugar de encuentro, la importancia del bar como zona de socialización. Es que no hay otra cosa. Y entonces quería contar en este reportaje el último día de un bar en un pueblo. Ese momento en el que la gota del vaso cae y el vaso empieza a colmarse. Porque el periodismo tiene que contar eso también. El periodismo es estar justo en el momento en que cae la gota y el vaso se empieza a colmar. Ese momento de la oportunidad tiene mucho que ver con el periodismo. Y quería contar la historia de esta. No me fue sencillo elegir un pueblo, dar con un pueblo que fuese a cerrar ya, así de este modo, el último bar que le quedaba, ¿no? Y coincidir y poder ir. Y me acuerdo que fue muy interesante porque, claro, en el pueblo estaba el alcalde, el cura, el médico y el bar. Había poco más. No, en este no había colegio, creo. Bueno, fui a hablar con el cura y me dijo el cura,
mucho más importante que una iglesia en un pueblo es que haya un bar. Fui a hablar con el médico, creo que se llamaba, me dijo, yo aquí hace 30 años. He tratado a gente en el bar, pero yo hasta les doy las recetas en el bar, atiendo las consultas en el bar, tomando un café, tomando una caña, jugando al dominó. Y me decía, mucho más importante, un centro médico es un bar. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que voy a hablar con el alcalde y el alcalde me dice, no, es que mucho más importante que tener aquí ayuntamiento es tener también un bar, ¿no? Y es verdad. Y es que a la hora del mus es donde los encuentras a todos. Pues claro que sí. Y es donde Porque sabes. en los pueblos realmente no hay bar que no tenga rato de mus. Claro. Y a mí me interesa mucho esto. Ahora me está interesando mucho contar historias de ganaderos o de agricultores, ¿no? Quiero contar la historia de una pastora, pero quiero contar una historia de una pastora contándola bien, estando varios días con ella. Y digo pastora y no pastor porque hay un componente que tiene que ver con lo femenino que es interesante también. Yo tengo una amiga que es pastora, para que ella no quiere salir en el reportaje. Pero nunca, ella me contaba que siempre tiene la sensación de que no va arreglada. Que tiene la sensación, tiene cierta culpa porque dice que no está mucho tiempo con sus hijos. Tiene el olor del ganado, ella dice que ella nota que huele a ganado mucho. Bueno, me parecía que había una mirada interesante también. Con lo femenino, en rural, a veces se cuenta menos. Como casi siempre, todo se cuenta más del lado masculino. Me interesaba esa mirada, ¿no? Ella también se veía desprovista de cierta condición de mujer, de algún modo, sería, bueno, sus historias, su complejo, su cabeza, ¿no? Por este tema, porque dice que es una profesión dura. Y hay mucha ejemplaridad también en todo eso, ¿no? Y bueno, y de ahí, como siempre me interesan las ausencias, también en mis novelas, por eso el tema del bar, ¿no? El bar que ya deja de existir. De todas las maneras, solo un inciso pequeñito, porque es que lo tengo que hacer porque lo hago por mi padre, que en paz descanse, que ya no está, y es lo de jugar con papá. Y es que nosotros nos juntábamos con mi padre a echar las quinielas. Claro. Y me ha encantado. Sí. Por eso te he dicho que son artículos muy chiquititos y muy cortitos, sí. Pero, jolín, son de esos que te emocionan un montón porque te traen cantidad de recuerdos. Qué Muchísimas maravilla. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias de verdad. Así que espero que te tengamos pronto otra vez. Pues Sara, luego. Como decía Miriam, hay muchas novelas en este libro. Vamos a hacer la captura de pantalla. Pedro, tú no tienes el libro. No lo tengo. Qué raro. Ya. Desi sí. Tampoco. Va por él. Qué bueno. No lo tiene. Es igual. No lo tengo, tendría que ir al almacenillo. Pongo ahí un Photoshop. Casa del lejano cuchillo de palo. A mí me pasa lo mismo que a Desi. Tengo una pierna de jamón. Pues pásala. Ay, mira, es verdad, si ya nos la has enseñado. Esa no vale para la foto, Desi, espérate, que la voy a hacer igual. Desi con la pata de jamón. No, ya está. Qué bueno. Fantástico. Ay, Yoli. Pedro, un placer volver a verte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Yolanda? ¿Cómo estás, guapa? Pues bien, yo estoy fascinada con tu libro, primero porque me gustan, soy muy lectora de cuentos y de narraciones cortas, que no es muy habitual, pero a mí me chiflan. Y a mí lo que me fascina es tu capacidad para, en cada uno de los artículos que has escrito, crear un universo. Y te metes ahí y buceas y tienes recuerdos, como decía Asgen, o piensas en cosas, o de pronto te sientes identificado o conoces a alguien que... Y es como que en cada uno, por mucho que duren solo una página, es como que te permiten un viaje. Y yo creo que los viajes mentales son los que más, no sé, nos pegan, nos dan duro y nos pueden sacar la lagrimita. Evidentemente, todo lo que se refiere a los niños, pues a las que somos madres, yo creo que nos duelen especialmente. Yo ahora tengo otros miedos, mis hijos son más mayores y los miedos cambian.
pero claro, hace 14 meses me nació un nieto y ahora es como que los miedos empiezan de otra manera, ¿no? Y empiezan a ser otra vez de los niños chiquititos y de su avance y es como que lo tienes todo mezclado. Y tú lo cuentas muy bien, esa costelera yo creo que lo haces muy bien. Pero por desengrasar un poco, es que yo hace nada tuve una reunión de vecinos y al poco leí tu maravilloso artículo de Hondonadas de Hostias y estuve riéndome durante un cuarto de hora porque no lo podía evitar. Porque yo creo que no hay un microcosmos más fascinante que una comunidad de vecinos. Sí. Y seguro que estás de acuerdo conmigo. Bueno, imagínate, tan fascinante que me nombraron presidente a mí hace 2 años y dimití, se lo pasé a mi mujer, o sea, se ha comido la pobre el marrón, ¿sabes? Yo es que recuerdo... Pero yo tengo la sospecha de que hay gente que no tiene vida y entonces va a las reuniones de vecinos como un poco como para que le hagan un poco de casito y tener cierto protagonismo. Y para protestar. Sí, pero es como decir, Dios mío, ¿qué hago yo aquí perdiendo mi tiempo? Pero es verdad que si tú te aburres de ir, ganan los malos. No, está claro. A ver, a mí me toca ir, evidentemente. Yo muchas veces le digo a mi hija, oye, vives conmigo, baja tú, tienes 24 años, chata, baja tú. Dice que ni hasta arriba de Jumilla, que ya cuando le toque ya veremos si baja, que de momento no. Y yo me fascino porque últimamente, claro, de los vecinos habituales, pues ha habido algunos ya mayores que se han ido a casa de los hijos o han vendido los pisos o están en residencias, entonces ha venido como una hornada de vecinos de las nuevas generaciones, con lo cual el choque intergeneracional en el bloque es fascinante también. Claro. Y hay quien se baja con un bolígrafo y un papel para apuntar los temas de la reunión porque como tiene muchas esperanzas en política, ella quiere empezar ya desde el tema de la comunidad. Y yo leyéndote era como estar viendo una reunión de las que he tenido últimamente, en las que te dan ganas de montar un puerturraco, de sacarla recortada y no dejar a uno vivo, o de reírte, es que no hay mucho más. Lo que me pasa es que, fíjate, yo las columnas del periódico, yo creo que hay una sobrerepresentación de política, las columnas. Sí. Y aparte ya viendo la firma sospechamos lo que va a decir uno y lo que va a decir el otro. Sí, por supuesto. No nos equivocamos nunca. Entonces a mí siempre me gusta escribir las columnas de cosas que tienen más que ver con lo cotidiano. Hago un esfuerzo por no escribir de política. Hay alguna columna que tiene con la política, pero son muy pocas. No creo que haya más de 4 o 5 en todo el libro. Porque creo que a la gente en realidad nos interesa más lo otro. Nos interesa más esto. Nos interesa más cuando te hablan de una columna de opinión, de una historia de una madre que ha decidido donar los órganos de su hijo. Nos interesa más esto, ¿no? Que tú cuentas, una reunión de una asociación de vecinos, o algo que nos haga reír, o algo que hable de nuestro hijo, o algo que hable de ese revoltijo que es el perfecto desorden y esa felicidad que es el caos de la infancia, ¿no? Y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que esa columna de opinión, que es casi como un juego, casi como una golosina, saca de la aspereza y de la solemnidad política del día y te hace un rato reír, o te hace un rato recordar, o te lleva al kiosco, o te hace pensar en tus hijos o en tus nietos. A mí me gusta que estén por ahí, porque yo cuando las percibo son como florecitas que encuentras, ¿no? En medio de un sembrado. Florecitas que tienen otro color diferente y otra textura, y por eso te paras a mirarlas. Y yo creo que esos textos periodísticos, bueno... Es que merece la pena volver un poco a la vida normal, entre comillas. Claro. Es decir, olvidarnos de todo lo que nos está rodeando, que no es precisamente bonito, y centrarnos en lo que realmente tenemos alrededor, en lo que realmente importa. Y tú en muchos de estos artículos lo que consigues es que de pronto giremos la cabeza y miremos a lo mejor a tu vecino de al lado, o que mires a tu hijo pensando, oye, ¿lo hice bien? ¿O él se acordará de esto? O no sé, yo siempre he dicho que lo que quería era que mis hijos todos los recuerdos que tuvieran fueran felices. No siempre es fácil. Y lo intentas, pero muchas veces ser padres, pues como viene sin libro de instrucciones, lo que tiene, que vamos por ensayo y error, como en la informática, ¿no? Sí, total. Y yo creo que tus artículos ayudan mucho a esto. Yo, por lo menos para mí, a mí me ayudan primero a relajarme. Me resultan muy relajantes, aunque algunos arañen y duelan, pero me resultan muy relajantes y me resultan muy
para pensar, como que te los guardas y los recuerdas. Y como puedes ir, lo que tú decías de las anchoas, a pasitos, a chupitos. Sí. Yo creo que se Pues tiene que leer así. Hoy me apetece sobredosis, pues un bloque entero. Y si no, pues de uno en uno. Yo tengo también algún libro de cuentos siempre en mi mesa. Suelo tener un par de novelas, algún cómic y a lo mejor algún libro de textos más cortos. Y estos textos los consumo así, como latas de anchoas. Me leo uno, lo dejo ahí, otro día me leo otro. A lo mejor si sé que tengo un trayecto corto en el metro, me lo llevo para leerme un par de ellos. Bueno, es interesante, ¿no? No, a mí me ha encantado y ya sabes, yo conmigo le predicas a una conversa. Yo soy simulmaníaca absoluta, que me encanta cómo escribes, sobre todo por eso. Yolanda. Porque me haces meterme dentro y olvidarme de que fuera hace frío y que a lo mejor no hay un ambiente demasiado amigable. O sea que mil gracias por Gracias todo. a ti, guapa. Y sigue siempre, por favor, no nos abandones, yo quiero más. Muy bien, ahí Esto estamos. es drogadura. Todos los días escribiendo la siguiente novela. Gracias, Pedro. Nada, a vosotras. Amparo. Ahí sí, lo tengo activado. ¿Qué tal, Pedro? Hola, ¿qué tal, Amparo? Encantada otra vez de volver Igualmente. a charlar contigo. Bueno, yo desde que lo recibí lo tuve en la mesilla y leyéndolo a poquitos, porque es un libro que se presta. Ya nos dices tú que nos pones en la piel de muchas de las personas que son protagonistas de tus... Yo distinguiría un poco entre artículos y reportajes. A mí me han llegado casi un poquito más, me he puesto más en la piel de los protagonistas de tus reportajes. Me ha gustado muchísimo el de Isidoro, ya lo había nombrado Pepa, porque personalmente me ha recordado mucho a una persona muy querida mía. Y el tema de las donaciones y de los trasplantes. También trabajo en un hospital, hago trasplantes. No, es verdad que no son órganos vitales, son trasplantes de córnea, pero vamos, no es un órgano vital, no es un corazón. No, pero bueno. Pero eso me he puesto en la piel de esas madres que tienen que decidir donar, y sobre todo cuando son niños, porque en nuestro hospital son personas adultas, son bastante mayores. Y solamente te quería decir una cosa. Yo me he puesto en toda esa piel. A mí me has transportado, pero desengrasando un poquito y quitándole un poquito de dramatismo. ¿Cómo se pone uno en la piel de un sicario? Cuando lo tienes enfrente tomando un café y removiendo el azucarillo. Pues mira, lo mismo que se pone uno delante, me acuerdo perfectamente, de un maltratador que le reventó a su mujer la cara, y en Extremadura era. Y me acuerdo, yo estaba interesado en este tema y entonces había una especie de terapia para rehabilitar a maltratadores. Y yo quería hablar con uno de ellos. Entonces estuve tomándome un café con uno. También me acuerdo perfectamente del ¿quieres azúcar? ¿Quieres sacarina? Y cómo me lo removía. En el caso de Freddy, a mí me seduce el mal. Me seduce que hay en la cabeza de alguien para hacer esto. Ha habido un debate hace poco ahora, ¿verdad? O sea, yo entrevistaría a Freddy y a 1000 Freddys. A un sicario que tortura a alguien con una taladradora. Que hay dentro de la cabeza para un tío que mata a otro por 100.000 euros. Que hay dentro de la cabeza para un tío, como me contaba Freddy que hacía, que le quitó el bebé a una china y lo encañonó diciendo, ¿dónde tienes el dinero? En un polígono industrial, o si no, le reviento la cabeza al bebé. Y luego ese mismo tío da las gracias, te pide las cosas por favor, súper educado, deja a la ancianita antes en el ascensor. Es curioso, ¿no? Como una condición humana. Y a mí me seduce esto que te digo. Lo de que os decía el debate, ha habido un debate, ¿verdad? Con lo de Josu Ternera, el documental este de Jordi Évole, si quería emitir o no. Yo no, una cosa es blanquear y otra cosa es contar una historia, ¿no? ¿O es que hay alguna duda de que cualquiera de vosotras os veríais ahora mismo una entrevista con Hitler hablando de lo que hizo? ¿No lo veríais? ¿No veríais una entrevista a Hitler en profundidad si la pudiéramos ver? La vería, pero sería incapaz de entrevistarlo. Ya, pues yo pagaría por entrevistar a Hitler, a Bin Laden, a José Bretón, un tío que mata a sus 2 hijos. Sí. ¿Qué tienes en la cabeza? Poder preguntarle qué hizo. ¿Qué hizo al día después? ¿Qué hizo antes? Bueno, por eso el periodista eres tú. Pero no, pero porque me parece fascinante, porque me parece que habla también de nuestros lugares oscuros,
del monstruo que podemos llegar a convertirnos. Bueno, y que al final es una persona que nació igual que nosotros. Y si no tuvo un entorno muy jodido, pues a lo mejor se crió de un modo parecido a nosotros. Y acabó haciendo esa monstruosidad. Eso da mucho miedo, claro. Porque no son marcianos, son seres humanos que acaban haciendo eso, ¿no? Todo eso que te provoca perplejidad tiene que ver con el periodismo, claro. Pero bueno, entiendo que haya gente que no lo quiera ni mirar esto, bueno, simplemente porque le parece desagradable y ya está. No quiere conocer la historia de alguien así. Pero bueno, a mí me gusta contarlas. No, me refería a cómo te sentiste tú. No, yo me sentí bien. Cuando lo tuviste delante. No, yo no juzgo nada, ¿eh? O sea, y además empatizo con él hasta donde puedo empatizar. O sea, jamás sería mi amigo, jamás me llevaría a este hombre a mi casa, jamás me tomaría un café con él más allá de lo necesario para hacer el reportaje. Pero cuando estoy con él, ni le juzgo, bromeo, soy humano igual que lo estoy siendo con vosotras, porque no hay otro modo de... Tienes que ganar confianza para que la gente hable contigo y te cuente cosas y todo tenga un sentido. Y bueno, esta persona en concreto, Freddy, te diré que ha querido quedar más veces y casi como que seamos amigos por otras cosas y yo no, o sea, evidentemente ese paso no lo doy. Pero sí que me interesa su historia, esa historia bueno, no me afecta más. Me llevo peor con el dolor o con la tristeza o con la tragedia que con el mal. O sea, ¿Hay algún reportaje que se te resistiría? ¿O al que le dirías no de entrada? Sí, a esos en los que solo hay dolor. Un reportaje en el que solo hay dolor no me interesa nada. Muchos de estos duelen, ¿eh? Sí, pero tienen luz. O procuro que tengan luz. También es verdad. Hijos acaban un reportaje de lo estupenda que está y lo guapa que está su hija de 13. Y que han quedado en ir a ver una película a Madrid. Y la historia de Laura, violada por su padre durante 10 años, está contando que ahora está con ayuda a chavales. Y bueno, me gusta que tengan esta luz. Cuando era más joven me tocó hacer algo que no quise hacer y ¿qué es esto? Arrimarme al dolor por el dolor. Recuerdo cuando tenía 20 y pico años que me mandaron a hacer un reportaje de una familia con 2 bebés. Acaba de producirse un incendio en Zamora. Los 2 bebés habían muerto calcinados y allí mandaron al Pedro Simón de 23, 24 añitos a hablar con nuestros padres. Eso no tiene ningún sentido. Yo fui porque era más joven y a todo dices que sí, pero yo ahora mismo yo no iría ahí. ¿Qué pinta ahí un periodista en medio de ese dolor tan salvaje? O sea, tú puedes volver ahí dentro de un año para saber si a la gente se le ha ayudado, si no, cómo han digerido el duelo. Hay historias que te pueden servir a la gente, pero ir a un sitio donde está todo, esas ampollas tan recientes, no tiene ningún sentido, ¿no? Eso tiene más que ver con el morbo que con el periodismo para mí. Y eso lo vemos muchas veces en televisión. Pues esperando tu próxima novela. Muy bien. Pero como agua de mayo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pedro. Gracias, Amparo. Bueno, quedan 2 por preguntar, porfa, sed breve, que ya llevamos 1 hora y luego se hace eterno. Se hace eterno porque la gente luego no ve el vídeo tan largo. Claro. Y queremos que lo vea. Pues entonces tenéis que cambiar la estrategia. Y claro, que no se enrolle tanto el autor entonces. Ahí. No, ni de coña, me niego. No, por favor. Se lo vean 2 veces. Bueno, ya, seguimos. Ana. Ana. Hola, Pedro, buenas tardes. Ana. Por aquí ando. Muy bien. No sé, yo me veo segunda, pero debo estar por abajo. No sé muy bien. Muy bien. Bien. Nada, encantada de volver a estar contigo otra vez. Y bueno, me levanta muchas sensaciones y mucha piel de gallina tu libro. De entrada porque, bueno, somos prácticamente coetáneos en edad, yo un poco mayor que tú, y sí me veo reflejada en muchas de las cosas y en muchos de la forma en que abordas los temas. Yo, para quitar un poco de carga emocional, porque está siendo un encuentro muy emotivo, muy intenso por las historias tan tremendas que nos cuentas en forma de esos bonitos artículos,
yo quería hablar de uno que me ha llamado mucho la atención y es el que se refiere al elogio de la memoria. De entrada porque me preocupa extraordinariamente. Yo no tengo hijos, pero sí tengo sobrinos, tengo muchos amigos con hijos y estamos olvidando que esta generación, estos chavales de 14, 15 años, son el futuro y el futuro a medio corto plazo. Y es un futuro un tanto, a mí me parece un tanto desesperanzador para ellos y para nosotros. Claro, claro. Entonces, me ha dolido mucho, me duele mucho ese artículo porque lo veo tan real y lo veo tan a corto plazo, tan dañino para ellos, que de verdad me preocupa. Entonces, desde tu doble faceta que tienes, como periodista, como profesor, como docente, como padre, quiero que me hablas por qué has elegido ese artículo y qué es lo que opinas. Pues mira, en mi casa hay mucho docente, hay mucho profesor. Mi abuelo fue director de un colegio, mi madre es maestra, fue maestra. Tengo varios tíos también, mi hermana, etcétera. Hay por ahí mucho docente en mi casa. Y me preocupa mucho la satanización de la memoria. Yo creo que si no hay, creo que una parte fundamental de la inteligencia es la memoria. Tú no puedes hablar de nada si no tienes ciertas nociones, si no hay datos, si no hay fechas, si no hay nombres, si no hay títulos, si no hay películas, si no hay películas vistas, procesadas, metabolizadas, si no hay memoria, ¿no? Por eso a mí me hace mucha gracia en este afán un poco facilista de la enseñanza, desprestigiar tanto la memoria. Porque somos memoria, somos ese montón de espejos rotos que decía Borges. Sin memoria no somos absolutamente nada. Yo te diría que no somos ni humanos si no hay memoria. Entonces, una enseñanza que desprecia la memoria, creo que es una enseñanza que se pega un tiro en el pie. Igual que una enseñanza que renuncia a la cultura del esfuerzo es una enseñanza que se pega un tiro en el pie. Y creo que una enseñanza que no tiene en cuenta el esfuerzo, que no pondera el esfuerzo. Estoy ahí hablando con mucho bien. José Luis lo ha dejado abierto. Creo que hace un flaco favor al sistema y nos deja al pie de los caballos para las generaciones que vienen. ¿Qué ves tú? Si es que se oye alguien de fondo hablando. Ya no. Vale. No, esto es lo que te quería decir, ¿no? Que al final es que me he ido, pero bueno, lo que quería decir era que hay un debate, a mí me parece un tanto estúpido, ¿no? Tiene también que ver con la ideología. Es como muchas veces la izquierda, la parte progresista de nuestro país, yo me considero una persona progresista, digamos, ha tirado la bandera de la cultura del esfuerzo en la enseñanza. Ha tirado esa bandera, ha renunciado a ella, ¿no? De tal modo que cada vez que oyes reivindicar la importancia del esfuerzo en la enseñanza, esto es una bandera que tira a la izquierda, que tira el progresismo y se lo da, digamos, a opciones más conservadoras. Estoy viendo a mi padre, que sería la izquierda, y estoy viendo a mi madre, que es una mujer más conservadora y más de derechas, ¿no? Tenemos de todo. Lo digo porque eso me parece un disparate, sobre todo porque el único lugar donde se pueden compensar las desigualdades que vienen de tu familia económicas tienen que ver con una escuela pública muy potente donde haya mucha cultura del esfuerzo. Porque si mi hijo no sabe inglés o no sabe alemán y yo quiero que lo sepa y tengo dinero y tengo mucho dinero, puedo llevar a mi hijo a estudiar a un sitio. Pero si no tengo dinero, el único lugar seguro es una escuela pública donde se pida mucho a todo el mundo, donde se exija mucho, ¿no? Esa excelencia brutal. Por eso digo que hay debates ideológicos que a mí me interesan y me conciernen, porque en mi casa estamos de todas las ideologías como en Naciones Unidas, y me lleva a pensar eso, ¿no? Que yo, aunque me considero una persona progresista, creo en la cultura del esfuerzo, creo, por supuesto, en la importancia de la disciplina,
creo, por supuesto, en que es importante saber quién tiene que tener la autoridad en un aula, porque si no, yo creo que todo se desmorona de algún modo. No sé si me he ido un poco lejos, más allá de la memoria, pero bueno. Coincido total y absolutamente contigo. O sea, para mí la cultura del esfuerzo creo que es lo que hace que la gente tenga ese afán de superación, y el afán de superación te lleva a ser mejor cada día y a dar lo mejor de ti a los demás. Claro. Y en el fondo, al fin y al cabo, es de lo que estamos hablando. Entonces, por eso me llama mucha atención. Yo también tengo familia que está en el mundo docente, mis sobrinos son profesores los dos, mi hermana lleva muchísimos años en el mundo de la docencia, y ver el deterioro en ese sentido que está teniendo lo que es construir el futuro de nuestros jóvenes y por ende, y de un modo un poco egoísta, lo que va a ser la gente que en un momento dado va a ser nuestro soporte de cuando nosotros somos mayores, pues me deja un poco de desesperanza. Yo siempre he dicho que si hay una distopía, un libro de ciencia ficción que a mí siempre me ha puesto los pelos de punta porque me daba mucho miedo que se cumpliera, era el de Fahrenheit. Sí, claro, claro. Sí, pues y cada vez lo veo más cerca. No estamos muy lejos, ¿no? Y cada vez lo veo más cerca, entonces me da pavor. Así que yo estoy súper contenta de que todavía tengamos voces como la tuya, que saca a la palestra y pone en el ojo del lector todas esas circunstancias que de otra manera cerramos los ojos, nos hemos hecho acomodaticios y un poco flojos y ya no queremos ver nada. Bueno, pues este libro creo que nos enseña mucho y muchísimas gracias por ello. Gracias a ti. Gracias, Ana. Porque nos das una pequeña esperanza de que todavía hay gente que le importamos. La gente sí, normal. Desde luego. Muchas gracias, Ana. Gracias a ti, Pedro. Gracias. Estefanía, y breve, porfa. Vaya, como soy la última, no puedo hablar. Sí puedes. Tiene que ser todo rapidito. No, mujer, sí puedes. Es un gusto y un placer escucharte, Pedro, como siempre. Bueno, voy rapidito. Tenemos algunas malas notas que son escalofriantes, bueno, como ya te han dicho el resto de mis compis. ¿Tú persigues a tus personajes y a tus historias o ellas te encuentran a ti? Pues mira, es muy interesante. Yo siempre digo que los periodistas somos como yonkis, que tenemos nuestros camellos. Yo vivo de mis camellos. Yo vivo de mis camellos jueces, vivo de mis camellos terapeutas ocupacionales, vivo de mis ONGs que actúan como camellos, psicólogos, trabajadores sociales, etcétera, ¿no? Gente que trabaja con gente. Sabe que yo escribo historias sobre gente. Entonces, es conveniente que tú cuides la droga, porque si no, no te pasan más droga. Por eso digo que es rentable ser buena persona. Es rentable ser un panadero buena persona. Es rentable ser una maestra buena persona. Es rentable ser una editora de libros buena persona. Es rentable ser un periodista buena persona, porque si un terapeuta ocupacional que ha conseguido convencer a una mujer que ha sido violada por su padre y la ha convencido para que cuente su historia, para que la cuente a ti, le ha garantizado que no va a haber ahí nada que ella no quiera que esté. Tú has cumplido con lo pactado y esa gente ve que tú, entiéndeme el trazo grueso, has tratado bien la materia prima. Lo que va a hacer la siguiente vez es volver a buscarte. Digamos que es un juego a dos bandas. Yo busco, pero también hay gente por ahí que me dice que contara su historia. Y eso es muy bonito, ¿no? Y yo sí que lo que procuro es que lo que hay ahí tenga un sentido. Esa persona que está desnudado, esa persona que ha contado su historia, esa persona que hacía a veces un ejercicio de pornografía sentimental porque ha contado cosas muy jodidas. Bueno, pues que le vea un sentido, porque yo siempre me gusta tomar un café antes y digo, mira, quiero que esto lo hagamos por esto y por esto, porque va a ayudar a mucha gente que está en la mierda. Y cuando tú cuentes esto, la gente va a ver que no es tan rara ni tan sola, porque compartir nos hace mejores, nos hace crecer. Y entonces, a lo mejor esa persona me dice, bueno, pero no quiero que cuentes esta parte. Digo, no te preocupes, esto no lo contamos. ¿Y a ti te importaría enseñarme el reportaje antes de que salga? No te voy a cambiar nada, pero eso es lo que yo me quedo más tranquila. Digo, claro que sí, mujer, lo ves tranquilamente. Y si hay algo que te chirría y no es fundamental para la historia, pues lo quitamos, no pasa nada, ¿sabes? Tú te tienes que encontrar cómodo, tienes que hacer que el protagonista de tu reportaje se encuentre cómodo en el traje, o por lo menos en el tipo de reportajes que yo hago. A mí me gusta. Porque yo creo que, bueno, eso es el sentido, ¿no? De contar también para transformar, pero la persona que ha hecho ese ejercicio expositivo, pues no, a esa persona no le sumemos más daño ya, no le sumemos más daño.
Pues muchas gracias, Pedro. Y me uno a la petición de Yolanda, por favor, sigue escribiendo, ¿eh? Muchas gracias, Estefanía, muchas gracias. Os diré ya cierro, nada, que simplemente que estoy ya con la siguiente novela, que voy por el capítulo 4 y que yo creo que estará pues allá pues dentro de un año más o menos, estará en las librerías, digo yo. Qué bien, aquí estaremos esperándote. Qué bien, muchas gracias. Bueno, te sumas, no, nos sumamos todos. Muy bien, Estefanía. muy bien. Bueno, yo hablo a título personal. Bueno, pero si Pedro sabe que hemos estado desde el premio Primavera y Lo seguimos, sé. tú verás, a ver, por favor. Sois estupendas y os lo agradezco muchísimo. Somos tu fan número 1, Pedro. Y yo no puedo estar más agradecido, de verdad lo digo. Nada. Creo que no te daré un capón, te daré una chuchón cuando te vea. Muy bien. ¿Puedo decir una cosa, Pepa? Pero rapidito. Sí. Rápida. Es solo respecto a cuando hablas de los deportes. Tú te llamas Pedro, mi marido se llama Pedro, él vivió en Carabanchel y es del Atleti. Hombre, claro, bueno. No podía ser de otra manera. ¡Qué bueno! Bueno, Pedro. Qué bueno. Muchísimas gracias. Gracias, chicas. Gracias. Nada. Adiós. Un beso enorme. Gracias, Desi. Adiós. Gracias, Desi. Adiós.